세상 권세 멸하시려 주님이 땅에 나타나시었네. 우리 안에 계신 주 즐겁게 찬양해. 주님 나라 가리. 죄악을 이기셨네. 할렐루야 이기셨네. 죽음을 승리로. 할렐루야 승리로. 모든 질병 고치셨네. 할렐루야 고치셨네. 주 다스리시네. 주님 보혈 권능으로 우리 일어나 나가서 외치세. 어둠의 세력들은 모두 물러갔네. 승리하신 나의 주. 죄악을 이기셨네. 할렐루야 이기셨네. 죽음을 승리로. 할렐루야 승리로. 모든 질병 고치셨네. 할렐루야 고치셨네. 주 다스리시네. 세상 권세 멸하시려 주님이 땅에 나타나시었네. 우리 안에 계신 주 즐겁게 찬양해. 주님 나라 가리. 죄악을 이기셨네. 할렐루야 이기셨네. 죽음을 승리로. 할렐루야 승리로. 모든 질병 고치셨네. 할렐루야 고치셨네. 주 다스리시네. 주 다스리시네. 주 다스리시네. 오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos capítulo 4, versículo 17 hasta el 22. Mateos 4, 17 hasta el 22. Vamos a leer todos juntos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendía sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Amén. En este momento, al escuchar la palabra de vida, oremos para que la podamos recibir, y también oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder, y para que nosotros podamos obedecer y vivir en esa vida. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 정말 우리 영혼에 하나님의 말씀을 들려주시고 그 말씀을 받고 순종할 믿음을 얻는 이 귀한 시간 될 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 우리 감독님일세 성령으로 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 그 생명의 말씀을 듣고 우리 모든 영혼이 진리 안에 거하는 큰 기쁨
기쁨이 있도록 우리 하나님 도와주시옵소서. 우리의 영혼이 하시는 그 말씀을 우리가 받고 순종하며 실천하며 그 약속의 말씀 안에 거하는 충만함으로 우리 모두가 성령의 인도함을 받는 귀한 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 우리가 정말 하나님의 말씀 앞에 날마다 서는 거룩한 믿음의 삶을 온전히 드려지길 원하오니 하나님이 함께하여 주시고 성령으로 도와주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 어려운 환경 중에서도 incluso en medio de esta situación, 각처에서 함께 성령으로 todos nosotros nos hemos reunido para poder entregar este culto delante tuyo. Y nosotros para recibir tu palabra, deseamos y estamos orando delante tuyo en este momento. Padre Dios, ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que tenga un gran poder y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros 생명의 말씀 podamos recibir esa palabra de vida y esa vida de Espíritu Santo. 어디에 있든지 Padre Dios, en cada lugar, Señor, que estemos, ayuda, Señor, que no haya ninguno que no vaya a recibir tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos juntos podamos venir delante tuyo, tú que eres Espíritu. Ayuda, Señor, para poder triunfar en este culto. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 사람을 Seamos pescadores de hombres. 오늘 하나님의 Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es la vida eterna. Él envía a Jesús al mundo para realizar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo aquel que crea sea salvo. La salvación de Jesús es la redención del Espíritu y obtener la vida eterna. El ángel, quien era Dios de Israel en el Antiguo Testamento, hace que puedan tener la vida y la bendición entre la vida, bendición, muerte y maldición que hay dentro del universo. Israel sobrevivió en el mundo con el nombre de Jehová y recibió la bendición, pero ninguno recibió la vida eterna. Dios solo les ordenó la ley de la carne. Para la carne y el uso de una sola vez, Jesús hizo que pescaran pescados, mostrando la señal de las bodas y los 5 panes y los 2 peces. Esto fue hecho una sola vez. La forma para pescar, de hacer el vino y las señales de los 5 panes y los 2 peces solo fueron hechas una sola vez. Él no hizo que vivieran de esto todas sus vidas. Jesús vino solo para salvar a aquellos que creen en Él y les da la vida eterna. Él nos dice que seamos pescadores de hombres. Él hace que obedezcamos para obtener el beneficio de la carne y hace que tengamos la fe para tener el beneficio del Espíritu. Él no nos da la técnica de pescar, sino que Él nos da el poder de ser pescadores de hombres. Miren al llamado del Señor. Salvemos el espíritu de las personas con el Señor y llevémosla por todas las naciones. Todos hemos recibido el llamado. No pida por la técnica para pescar pescados, sino pida el poder para salvar el espíritu de las personas. Sin el Espíritu Santo esto es imposible. Pida su poder. Amén. 우리가 매일의 삶을 바쁘게 살아가고 Todos nosotros tenemos y vivimos nuestra vida de fe y también con gran ocupación nosotros hacemos muchas cosas en la semana. Pero en medio de esto hay ocasiones en las cuales nosotros olvidamos nuestro deber más fundamental y vivimos olvidando esto. 우리는 자주 우리의 가장 중요한 Nosotros 우리의 의무를 olvidamos con frecuencia cuál es ese deber en el cual nosotros tenemos que hacer. 가장 중요한 Pero entonces, este deber que es tan importante para nosotros, que es salvar a los espíritus, es tener ese llamado y realizar esto, es salvar a los espíritus. 이와 비슷한 것으로서 우리가 늘 Y algo muy parecido que nosotros con esto es que nosotros, como vivimos muy ocupadamente nuestras vidas,
나중으로 하고 Hay ocasiones en el cual nosotros dejamos a un lado lo más importante y hacemos cosas más 다른 que son más urgentes o que están al frente de nosotros. 비 Y así 이며 vivimos nuestra vida pues en este mundo, olvidando qué es lo más fundamental. 우리에게 No 가장 importa en qué 먼저 tipo, esas dos cosas en el cual que nosotros podemos hacer, pero nosotros no debemos olvidar cuál es ese deber que nosotros tenemos que hacer. Pero si nosotros olvidamos y no realizamos este deber, esto es algo que no es aceptable. La iglesia de Cristo lo primero que tiene que hacer es llevar el evangelio, es salvar el espíritu de las personas. 그리스도 교회의 신앙에 Es el salvar y poder alimentar los espíritus, que es lo más fundamental en la iglesia. Es como 사명 los huesos de la iglesia. 본분입니다. Es el deber más fundamental de la iglesia. Pero esto es algo que la Biblia nos ha dicho a nosotros con frecuencia. 예수께서 이 땅에 오셨던 것도 El hecho de que también Jesús haya venido en esta tierra es para realizar esta obra. 그래서 하나님께서 아들을 이 땅에 Por eso, Jesús también al ser enviado por el Padre en esta tierra y el vivir en esta tierra, 이루시려고 했던 것은 ¿es para qué? Es para poder hacer la obra de Dios. ¿Cuál era esa obra? Para poder salvar al mundo y poder darles la vida eterna, como nos dice en Juan 3, 16 y 17. 직결되는 일들이었습니다. Y por eso toda obra que Jesús hizo en esta tierra fueron relacionadas fundamentalmente con esta voluntad de Dios. Por eso el primero vino en esta tierra con la carne. Y el hecho de que ha venido en la carne es para poder experimentar la muerte, para poder morir en la cruz. 고난을 받으시고 Y Él incluso murió en la cruz y recibió las diferentes dolores y sufrimientos. 속죄의 역사를 Y también Él realizó esa obra de ser ese sacrificio. Y luego Él resucitó y luego ascendió al cielo. 이루셔서 그가 이제 Y entonces a través de esto podemos ver de que Jesús abrió las puertas para esa generación de la gracia. Y antes de que ese día venga, hace que nosotros podamos vivir en esta generación de gracia, y hace que nosotros podamos ser trabajadores en esta generación. 일에 Por eso Jesús hizo todo su esfuerzo para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué fue lo que también Juan 6, de 38 hasta 40 nos dice? Que Él no ha venido en este mundo para hacer su voluntad, sino la voluntad de mi Padre, el cual me ha enviado. Esto es lo más importante y esto es lo único que yo hago. Así fue, como nos dice también el versículo 39. Y también que dice, y esto es para que yo no pierda ninguno en el cual el Padre me ha dado. Y yo a ese último día, en su postero día, haré que ellos puedan ser resucitados. Por eso, Jesús es también a quien fue enviado. Y Él no ha venido a esta tierra para hacer la voluntad suya, sino es para hacer la voluntad de Dios. Y también esto no es algo que Él, pues la verdad, Él no pudo dejar a un lado esto, la voluntad del Padre, sino que Él incluso también es quien fue enviado. 이렇게 훌륭하게 Y entonces el Señor en esta tierra, así, con perfección, Él realizó toda la obra que Él tuvo que hacer y ascendió al cielo. 그러나 만일 누가 Pero 그의 하신 일을 세상에 si 알려주지 않으면은 cualquiera, si alguien, si no hubiera llevado o sea predicado esa obra que Jesús había hecho, entonces todo esto sería en vano. 이루시려는 주님의 뜻은 ¿Por qué? Porque esa voluntad del Padre que Él quiso hacer en esta tierra no hubiera sido realizada en esta tierra. ¿Por qué? Porque esa promesa, esa voluntad de Dios y esa promesa que Él hizo
¿Es para quiénes? Es para cada una de las personas. Y alguien tiene que predicar esto para que cada una de las personas de este mundo lo puedan recibir. Esto es algo que tiene que ser realizado. 개인들에게 다 그 Pero 이런 사실들 구원의 사실 sí, 전달되지 esta verdad de la resurrección y de la salvación y la vida no hubiera sido predicada a cada una de las personas, todo esto hubiera sido 이 땅에 también en vano. 구원이 왔다. El hecho de que la salvación ha venido en esta tierra, nosotros tenemos que llevar esa noticia a otras personas para que las personas puedan saber de que esa vida está cerca de nosotros. Alguien tiene que llevar, o sea, tiene que predicar esta palabra para que así esa persona pueda tener la salvación, para que esa persona pueda tener la vida. 사람들이 들어야 O sea, alguien primero tiene que escuchar esa noticia para que así puedan aceptarla. 그리고 하나님의 일도 이루어질 수 있습니다. Para que así también la voluntad de Dios pueda ser realizada 주시고자 하는 구원도 y también puedan recibir esa salvación que Dios quiere dar. También para que esa vida y esa vida eterna y resurrección pueda ser dada. 자신의 의지를 밝히신 적이 Por eso, esto es algo que Jesús expresó y reveló con fuerza, que nos dice en Juan 6:44, que fue el que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, 반드시 살려놓는다. y yo le resucitaré en el día postero. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos ver? La voluntad de Dios es esto, y la voluntad del Padre es esta, y la voluntad de Jesús es esta. Pero tiene que haber una persona que guía a esa persona a Jesús. ¿Por qué? Porque si vemos en este versículo también podemos ver de que el Padre que me envió tiene que traerle. 하나님이 주를 다시 살리셨고 Por eso, si nosotros vemos en 1 Corintios 6:14 que dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 주가 우리를 살리실 것이 분명하지만은 Pero entonces es certero que el Señor nos levantará a nosotros. Pero 이들을 alguien tiene que llevarlos a ellos delante de Jesús. También Jesús, ¿qué fue lo que dice en Juan 6:54? Y el que comiere mi carne y bebiere mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Aleluya, amén. Sin embargo, 이 주의 살을 먹고 피를 마실 ¿para 자를 qué 내어서 nosotros podamos comer y beber de esta carne? Tiene que haber alguien que lo traiga, tiene que haber aquel que le enseñe esta palabra, que le explique esta palabra, que lo traiga delante de Jesús para que esta palabra pueda ser hecha. 바로 이것이 예수께서 Por eso, 그가 남기신 제자들에게 esto es la obra, ese es el llamado que le fue dado a los discípulos cuando Jesús dejó este mundo. 이 땅에 오셔서 Jesús vino en esta tierra con el honor de Dios, y Él murió en esta tierra, y no sabemos, pues luego resucitó, y 온 인류를 a partir de todo ese momento, 정말 넉넉한 권세에 la verdad, ese poder que Él tiene para poder salvar a todas las personas, y para salvar a todas las personas, Él tiene ese poder para poder salvar a todas esas personas. Pero entonces Él subió al cielo en ese tiempo. Pero entonces, ¿quién será aquellos que estarán en este mundo y 년 후에 태어날 salvará y llevará 수백 년 후에 태어날 estas nuevas noticias a esas personas que nacerán luego de 1 año, luego de 100 años, luego de 1000 años? ¿Quién es aquel que le pueda llevar esta palabra? ¿Por qué? Porque aquel que si no lleva esa palabra, si no escucha esa palabra por una persona, no puede ser realizada la voluntad de Dios. 그의 계획 속에 놓아 Pero entonces, Dios ya teniendo esto en cuenta, y Dios ya teniendo todo esto en mente, Jesús formó a sus trabajadores, aquellos que llevarán la palabra de Jesús, llevarán esa noticia de Jesús, para que cada uno de esas personas puedan escuchar la obra que Jesús ha hecho en esta tierra. Por eso, el llevar el Evangelio es algo muy importante en toda la obra de Jesús.
이루신 일에 비하면은 Obviamente, 인간의 몫은 이만큼밖에 안 됩니다. esa obra que Jesús hizo en esta tierra no puede ser comparada con la obra que Jesús hizo con las personas, pero esto es algo muy importante. Debe haber alguien que lleve esa noticia, tiene que haber alguien que lleve esa noticia, y esa es la obra que nosotros hemos tenido, que hemos recibido, ese deber que nosotros hemos recibido. 거절할 사람들이 Pero entonces, obviamente, si uno lleva a las personas, no todas las personas recibirán a Jesús. Hay algunas personas que 그런데 복 negarán ese evangelio. Y hay muchas personas que lo aceptarán, pero hay muchos que también lo 그렇다 dejarán, lo rechazarán. 그만둘 것이 아니라 Pero 나머지 사람 거절하는 nosotros no debemos rendirnos, sino que nosotros tenemos que constantemente llevar para que incluso esas personas que la aceptan puedan recibir esa salvación. 그에게 속한 아버지의 사 Por eso Jesús fue enviado en esta tierra, y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? De que Él iba a cuidar a todas las personas que el Padre le ha enviado, y también dice de que todas esas personas recibirán la redención y que todos ellos tendrán que arrepentirse para poder recibir esa 소식만을 전해줘야 gracia y esa vida del Señor. Y eso es algo que estas personas incluso luego tienen que llevar. Pero entonces, ¿quiénes serán esas personas que llevarán esta noticia? ¿A quién son esas personas que tienen que llevar esas palabras? Como ya le he dicho a ustedes, son los discípulos. 그래서 성경에 보면은 Por eso, si nosotros vemos la Biblia, 주님이 사명으로 주는 장면이 nosotros podemos encontrar muchos momentos en el cual Jesús le dice y llama a sus discípulos para poder darle esta ordenanza. Podemos ver de que esos momentos en el cual Jesús llamó, y eso es la palabra que hoy leímos, que primero Jesús fue y al mar, a la orilla de Galilea, y le dice primero a Pedro y a Juan, diciendo que vinieran, que los siguieran a él. 우리 지금 이 시간에 어디로 가는 걸 말하는 Pero no les está diciendo a ellos que vengan, síganme, no solamente a un lugar. Cuando Jesús dice, vengan, venid en pos de mí, 일회적인 행동 eso no significa que eso es algo que ocurrirá solamente una vez que dice que vengan a un lugar, sino que les está diciendo de que ustedes vengan y 그래서 이것은 síganme, 어느 장소로 síganme. 가는 것이 아니라 No es que, si vemos en el texto original, no dice que solamente Jesús le dice que les venga a donde Él está, sino les dice que les sigan. O sea, que sigan los pasos de Jesús. 그래서 와라 할 때는 어느 장소로 가야 되는지 Por eso, cuando le dice que vengan, ¿qué significa? Venid en pos de mí, ¿qué significa? Ustedes vengan detrás mío y síganme. 그래서 너가 와야 될 곳은 Por eso, ese lugar donde ustedes tienen que venir 내가 가야 될 tienen que seguirme a mí. Ustedes tienen que seguirme cada paso que yo dé. 말합니다. 주님의 등을 따라 한 번 가는 것이 아니라 No nos está diciendo que solamente vengamos delante de Él una sola vez, sino que nosotros dejemos todo a un lado y nosotros sigamos la vida de Jesús. 그러니까 주께서 사람을 낚는 어부가 Por eso, ¿qué fue lo que dice cuando Jesús dice, vengan de mí y os haré pescadores de hombres? O sea, está hablando sobre ese evangelio, el llevar el evangelio y salvar a los espíritus. 사람을 또한 주께로 인도하는 일과 Y por eso, el salvar a los espíritus, o sea, el espíritu de las personas y el pescar, o sea, el pescar a los pescados es algo muy parecido. 뭘 말씀하십니까? Pero entonces también, ¿qué es lo que nos está diciendo en esto, a través de esto? Es que 예수님의 제자들의 성질 ¿qué es lo que podemos encontrar en ese fundamento, ese origen de ser un discípulo, que es salvar el espíritu de las personas? Cuando uno confiesa, yo soy discípulo de Jesús, ¿qué significa? Es que uno es, 들의 하는 일이 뭡니까? ¿qué es? Es salvar a las personas, es ser pescadores de los hombres, o sea, es salvar el espíritu de las personas. 사람을 낚는 어부. Por eso uno es Él. 주님이 부르셨어요. Por eso Dios nos ha llamado a nosotros, lo ha escogido a ellos para que puedan ser pescadores de hombres, para que ellos puedan tener ese poder para poder 제자들은 salvar el espíritu de las personas. 그 명령에
Pero algo muy interesante es que los discípulos, si nosotros como vemos en Mateos 4:20, en el pasaje bíblico que leímos, y ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. O sea, al instante dejaron las redes y le siguieron. O sea, ¿qué significa? No significa que hayan dejado las redes por un instante y lo hayan seguido a él, sino que ellos abandonaron su trabajo. Si nosotros en el pasado, cuando vemos a las familias, los hombres eran quienes ellos trabajaran para que toda su familia pudieran comer. Pero entonces, el hecho de que haya dejado su trabajo en ese instante era muy grande. O sea, el hecho de que haya dejado sus redes y lo hayan seguido es un gran sacrificio. Es un gran sacrificio. Tiene que dejar todas sus cosas. Pues en el instante deja las redes y le siguieron. Pero entonces, en ese instante, el Señor hace que los llama a ellos que no son pescadores, siendo no pescadores de pescados, sino pescadores de hombres. Y ellos se convirtieron en discípulos de Jesús. Y el hecho de que haya obrado de esta forma es porque Jesús en ese instante estaba llevando la palabra del Señor, estaba llevando el Evangelio, estaba llevando esa noticia del reino en los cielos. Pero entonces el hecho de que haya llamado a sus discípulos, ¿cuál es la razón de esto? De que Él vendrá un tiempo en el cual Él tendrá que dejar este mundo, Él sabiendo de que Él tenía 3 años para Él, y hace para que esos discípulos estuvieran con Él y para que pudieran aprender de Él, para que ellos puedan ser entrenados de Él por esos 3 años que estuvieron junto con Él. ¿Por qué? Porque si Jesús los hubiera dejado a ellos en un instante, entonces nadie hubiera entendido la obra de Jesús y nadie hubiera hecho la obra que Jesús deseaba. Y la verdad, entonces, la obra que tenía que hacer luego de que Jesús haya dejado este mundo es para que pueda pescar a las diferentes personas, o sea, salvar el espíritu de las personas. Pero luego al instante, ¿qué fue lo que dice? Y luego primero llama a Pedro y Andrés, y luego llama a Juan y a Jacobo. Pero Jesús en ese tiempo no les dijo a todas las personas que le seguían a Él, pues sin llamarlos, no les dice como tú serás pescadores de hombres, sino que Él fue y los llamó a cada uno de sus discípulos personalmente, diciendo, tú ven y sígueme, y ellos le siguieron. Y también al llamar a Jacobo y a Juan al mismo instante, como vemos en el versículo 22, ellos dejaron al instante la barca y a su padre y lo siguieron. Pero entonces, también incluso en el día de hoy, el Señor viene a esas diferentes personas en diferentes trabajos que tienen. La verdad, Dios los llama a ellos para que tenga su obra en ellos. Pues estoy seguro de que ustedes y yo y todos nosotros, Dios nos ha llamado igual que a Andrés y a Pedro y a Juan y a Jacobo, haciendo su obra en nosotros. Pero entonces Jesús sí realizó la obra según como Él había planeado. Y entonces luego con el momento en que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, y luego Él al experimentar todo ese poder, todo ese sufrimiento, Él resucitó con el poder y luego en ese instante Él realizó esa obra en el cual el pecado fue quitado, fue destruido por completo. Y entonces es algo que ocurrió solamente por primera vez en ese instante, en el cual el Señor, Él ha mostrado y ha hecho en esta tierra, y diciendo que sobrepasó toda dificultad, sobrepasando toda muerte.
사망을 이기는 권세가 있다. haciendo de que hay alguna persona, hay aquel que sobrepasó y venció a la muerte, y haciendo de que todos nosotros podamos sobrevivir todo esto. 시대를 여셨습니다. Y luego a partir de ese momento Él abre esa generación de gracia. ¿Y qué fue lo que el Señor nos dice en Marcos 16:15? Ir en todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Ya no hay pecado, el pecado ya fue destruido. 극복된다. Nosotros podemos sobrevivir a la muerte, nosotros podemos sobrepasar a la muerte. Aquí está la vida. ¿Qué fue lo que dice? Como nos dice en Hechos 1:8, cuando venga a vosotros el Espíritu Santo, me seríais testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todos los lugares de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? 천사들도 너희와 함께해서 Que también los ángeles estarán junto con ustedes y los ayudará a ustedes. Los ángeles los ayudará a ustedes, o sea, el cielo los ayudará a ustedes y los ayudará. 주님의 새로이 시작하신 Podemos ver de que esa es una nueva obra que nosotros podemos entender y ver, esa nueva obra que comenzó en ese instante. 이루신 하나님의 계획은 Pero entonces esa obra que Dios ha hecho en ese momento es alguna obra que tiene que ser hecha por una persona. Pero entonces eso es algo que está dentro del plan de Dios. Si alguien no lo hubiera llevado con los labios, nada de esto no hubiera podido ser hecho. 마음을 통하여 귀를 통해서 전달이 됐다. Pero entonces Dios hace que nosotros, a través de una persona, nosotros podamos llevar la palabra del Señor. Y eso es algo que Dios ha hecho y estaba dentro del plan, de que alguien tiene que escuchar para que así pueda llevar la palabra. 믿음을 가진 곳에 구원이 있도록 ¿Por qué? Porque aquel que escucha y recibe la palabra pueda tener la vida y la salvación. Por eso es algo muy importante y es algo de gran bendición aquel que lleva la palabra. Si nosotros vemos en Romanos 10, desde 14 hasta 15, ¿qué es lo que nos dice? Algo muy importante. 봅시다. Si leemos todos juntos Romanos 10, 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel 어찌 믿으리요? en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les haya predicado? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Y luego, ¿qué dice en la parte de ahí? Y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, 그러므로 de los que anuncian las buenas nuevas. 세상의 죄를 다 속하시고 Por eso, Jesús, luego de remir todo el pecado de todo el mundo, ahora 촉구하시는 hace que todas las personas puedan arrepentirse para que ellos puedan tener la vida, y hace que todo eso fuera llevado a todas las personas. Pero entonces, aquellos que recibieron este deber de llevar la palabra son los discípulos, como ya les he dicho a ustedes. 당시에는 이 제자들이 갖고 있던 En ese tiempo, 엄청나게 어려운 것이었어요. para los discípulos, ese deber de llevar la palabra del Señor era algo muy 보지 않을 수 없습니다. difícil, era algo que nosotros no hubiéramos podido ver en ese tiempo. 그 교회를 Si nosotros vemos a la iglesia que fue creada en los primeros tiempos, 가 로마 제국의 처형을 받아 la verdad era, si nosotros vemos en ese ambiente, en ese tiempo, era que Jesús, quien había sido ya castigado por la ley de Roma y quien había muerto, era un gran pecador en ese momento. 아주 나쁠 때에 교회가 시작됐어요. Pero entonces la iglesia comenzó en ese tiempo, cuando Jesús era reconocido, no tan reconocido, y era reconocido muy como un pecador. Así es como comenzó la iglesia de Cristo. Pero entonces las personas que han conocido esa verdad, aquellos que han verdaderamente conocido esa muerte de Jesús, de que Jesús murió por mis pecados, no eran más de 100 personas. 정도에 불과한 숫자였습니다.
No eran más de 100 personas. La iglesia de Cristo comenzó con estas pocas personas y luego a partir de ese momento comenzaron a llevar la palabra del Señor, pero no era algo fácil de hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo estaba siendo perseguida por Roma. Y ese dolor que la iglesia de Cristo recibió por la ley de Roma era algo no se podía explicar. 제자들이 많은 불이익을 감수하면서 Y la verdad, el hecho de que sus discípulos hayan llevado acerca de Jesús es algo que pues los discípulos tenían que saber de que ellos tenían que sacrificar sus vidas para poder hacer esto. Por eso lo único que ellos llevaron era esa fe, no solamente en esa época de Roma, sino que luego a partir de ese momento los discípulos de Jesús recibieron muchas dificultades. 잘 전달했습니다. 자기들은 O sea, podemos ver de que en todas estas generaciones hasta ahora, podemos ver de que todos esos discípulos de Jesús, ellos cumplieron con su deber siendo discípulos, y así es como nosotros en este momento podemos recibir esa palabra de Jesús. Pero entonces, en nuestra perspectiva del día de hoy, nosotros podemos pensar de que ser discípulos de Jesús es algo fácil de hacer. ¿Por qué? Porque en este momento podemos ver cuánto ha sido desarrollada la teología en este momento y la fe en este momento. Pero entonces, en ese tiempo, el pasado, la verdad, el ser discípulo de Jesús era caminar en un camino oscuro. 열악한 환경이었습니다. Y era algo difícil de hacer. 성경이나 어떤 신앙 서적 이런 것이 있는 것도 아니고 Y también en ese tiempo ni siquiera existía, no había sido escrita la Biblia. Y la verdad, en ese tiempo, si estamos hablando de la iglesia primitiva, podemos ver de que tenían el Antiguo Testamento. Lo único que ellos podían ir delante del Señor y continuar su fe era esa fe que ellos tenían, esa certeza que ellos tenían. 거의 구전에 의지하여서 Ellos dependían de esa certeza, de esa fe de que ellos tenían, de ese testimonio que ellos tenían. 그런 복음의 활동이었습니다. Esto era como se llevaba el evangelio en ese tiempo. 바로 최근에 근대에 이르기 전까지는 Pero entonces, si vemos en la civilización, la verdad, anteriormente, digamos, ahora todos pueden leer, pero en el pasado no todas las personas podían leer. La verdad, muchas de las personas era común el no poder leer. Y entonces, ellos, ¿cómo pudieron seguir esa fe a este momento? Es teniendo ese fervor dentro de ellos, ese fervor de la fe dentro de ellos, de que ellos, la verdad, con ese fervor llevaron la palabra de Jesús. 노력도 대단하고 성취도 Y la verdad, ellos tuvieron que dar un gran esfuerzo delante del Señor. Y la verdad, ese resultado de ellos es algo tan increíble. 기억고 알아내고 ¿Por qué? Porque ellos conocieron esa voluntad de Dios. Y la verdad, ellos tenían dentro de ellos esa promesa de la cual Jesús iba a realizar. Y ellos dentro de sus corazones tenían esa certeza. 마음이 얼마나 순수해야 되고 강인해야 되고 Y qué tan inocentes tuvieron que ser ellos para poder sostener esto y sin cambiar. 흑암의 권세를 뚫고 갔어요. 세상 인간 Y la verdad, ellos sobrepasaron todas esas dificultades y toda esta oscuridad. Y ellos 유대인들이 막 cruzaron y sobrepasaron el desierto y esos diferentes ataques del enemigo. 복음과 신앙을 전달하는 Y así es, estas personas quienes ellos han sobrepasado y han cumplido su deber siendo testigos, discípulos de Jesús. Por esa razón en la cual nosotros en este día de hoy podemos tener esos diferentes beneficios siendo testigos de Jesús, llevando la palabra de Jesús. 주님을 믿던 Pero entonces, ¿quiénes son? Estos discípulos son aquellos que estuvieron junto con Jesús, aquellos quienes ya fueron llamados por Jesús. 여러분, 우리가 우리 자신을 부를 때
Queridos hermanos, cuando nosotros nos nombramos a nosotros miembros, ¿cómo nos identificamos? Somos creyentes, ¿verdad? Decimos de que somos creyentes, que somos santos de Dios. 제자 O hay ocasiones en las cuales nosotros decimos de que somos discípulos. Pero entonces, ¿qué significa el ser que nosotros seamos creyentes? Así como dice, somos personas que creen en Jesús, somos personas que hemos recibido la palabra de Jesús, somos personas 뜻을 담고 있는 말이죠. que creemos en Jesús. 특별히 어떤 Pero entonces, cuando nosotros decimos que somos creyentes, no hay algo que hay especial en esto, sino que somos creyentes de Jesús. Pero entonces, cuando decimos que nosotros somos discípulos de Jesús, 무게는 porque nosotros tenemos, al pensar en eso, es algo un poco más difícil. ¿Por qué? Porque ese valor y esa responsabilidad que tiene es mucho más grande. ¿Por qué? Porque uno cuando dice que es creyente, la verdad, uno no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque uno solo tiene que creer y ya. Pero el hecho de que nosotros somos discípulos es algo mucho más 의미가 difícil, tiene más responsabilidad. Porque dentro de la palabra discípulo tiene esa responsabilidad. 있어. ¿Por qué? Porque un discípulo es aquel que tiene que 선생이 가르치는 llevar esa palabra de su maestro. Tiene que llevar la enseñanza de su maestro. Así es. Esta persona ¿por qué? Porque esta persona es discípulo. Si esta persona no lleva la enseñanza de su maestro, entonces esta persona no es discípulo. 제자인데 Aquel que recibe la enseñanza de su maestro y la realiza es discípulo. Pero si tiene un momento, digamos, si en un momento no puede llevar esa enseñanza y no puede seguirla, por lo menos si esta persona quiere ser discípulo, tiene que cuidar el honor de su maestro. 혹시 사정이 그래서 Si en el caso, si esta persona que es discípulo no puede llevar 해야 된다 할지라도 ese deber que él tiene de llevar la enseñanza, si él no puede llevar esto, por lo menos él tiene esa responsabilidad de 제자예요. cuidar el honor de su maestro. Esto es ser un discípulo. Si ni siquiera puede hacer esto, no es discípulo. 자, 근데 옛날에 예수님 당시에는 Pero entonces, si nosotros vemos en el pasado, en el tiempo de Jesús, la verdad, esto es algo que nosotros tenemos que saber, es que en ese tiempo, la palabra discípulo era algo muy común para usar. Digamos, si uno en ese tiempo escuchaba la enseñanza de una persona, ya le decía de que esa persona era discípulo, o si escuchaba pues la palabra de un sacerdote o un fariseo en ese tiempo, se convertía en discípulo de ese fariseo, esa persona. Era algo fácil y común de usar esa palabra, era común de usar. Pero entonces, nosotros podemos pensar, digamos, en un colegio, si ese profesor, si enseña a sus estudiantes, todos sus estudiantes son sus discípulos. Pero los discípulos de Jesús era algo diferente. ¿Por qué? Porque Jesús, quien murió en la cruz y resucitó, aquellos que se llamaban y decían de que ellos eran discípulos de Jesús, era algo muy difícil para ese tiempo, porque Jesús había muerto en la cruz como pecador. 예수의 제자라는 말은 El decir que era un discípulo de Jesús era algo muy difícil. El decir de que era discípulo de Jesús tenía una gran persecución en ese tiempo. Tenía que pensar en toda esa dificultad y persecución que iba a recibir. E incluso 교회에 대한 전체 명예를 책임져야 incluso tenía esa responsabilidad de 되라야 자기를 representar a toda la iglesia. Por eso en esa persona que decía que era el discípulo de Jesús, era algo muy cuidadoso de decir. 제자 El hecho de decir que yo era discípulo de Jesús, traía una gran responsabilidad. Y también en ese tiempo en la sociedad era algo muy 예수 제자 inaceptable en ese tiempo. 저주를
el decir que uno era discípulo de Jesús, ya era que esa persona tenía que recibir la maldición, era alguien que era maldito. Y la verdad, esa persona, la verdad, tenía que ser ignorada, tenía que ser, pues, 이런 menospreciada en esa sociedad. 오늘 그 반대로 오늘날 Pero en cambio, si comparamos esto en el día de hoy, 믿는 자들 사이 si nosotros vemos incluso en todas las personas, en todos los creyentes, el ser discípulo de Jesús y el decir que uno es discípulo, la verdad es algo que nosotros tenemos que hackearnos y la verdad es algo admirable. 그런 상황을 전부 하나도 고려하지 않고 오늘날 Pero 오늘날 우리가 entonces, si nosotros sin pensar en ningún lo que pasó, lo que era el significado de ser discípulo de Jesús en el pasado, la verdad podemos decir muy fácilmente en el día de hoy: tú eres discípulo, yo también soy discípulo. Todos nosotros somos discípulos. 믿는 자좀 허전하니까 Pero entonces uno fácilmente podría menospreciar diciendo, uno ya que eso pues diciendo que es creyente, pero entonces ya como uno quiere decir y cambiar un poco el nombre, pues decorando pues ese nombre pues de ser creyente, uno podrá decir, yo soy discípulo de Jesús, tratando de animarse a uno mismo. 이렇게 우리 쓰고 있습니다. La verdad, esto no es como debemos usar esa palabra. Pero si nosotros queremos usar correctamente la palabra discípulo, ser discípulo de Jesús, 신중함을 tenemos que pensar cuidadosamente. Tenemos que usarla con gran cuidado. 헌신 Y la verdad, y a través, si nosotros decimos que somos discípulos de Jesús, la verdad nosotros tenemos que pensar en el gran sacrificio que nosotros tenemos que dar. ¿Por qué? Porque tiene una gran responsabilidad. Tendrá que tener una gran responsabilidad. O sea, esta palabra tiene que ser usada por esa persona que ya está preparada para tomar toda esa responsabilidad a través de esto. 오히려 우리 주님을 부끄러워하시게 만들 수 있습니다. Si nosotros no usamos de la forma correcta el ser discípulo, la verdad estamos menospreciando a Jesús. Si nosotros vemos en cada una de las generaciones, podemos encontrar muchos discípulos de Jesús, pero es todas estas personas que son llamadas discípulos de Jesús, 제자들이 아닙니다. no todas son verdaderos discípulos. Dentro de esto podemos encontrar a discípulos que son falsos. 그 진실 Porque si nosotros buscamos a los verdaderos discípulos, 많이 있어요. son personas que tienen esa verdad en ella. Cuando nosotros decimos que somos discípulos, no son solamente personas que, aquel que sigue las enseñanzas de su maestro, 원래는 제자 중에는 진정한 제자도 있겠지만은 sino que las personas que son verdaderamente discípulos, la verdad, tienen que tener esa verdad en ellos, esa sinceridad dentro de ellos. 뿐만 아니라 겉모습만 갖춘 Podemos ver de que podemos encontrar a personas que en su exterior 진짜 son discípulos, pero en su interior no lo son. Podemos encontrar dos discípulos, los que son falsos y los que son verdaderos. Vamos a encontrar estas personas ahora si vemos en la palabra que nos dice en Mateo 8:21 que lo que dice, Señor, permíteme que yo vaya primero. Yo quiero ser discípulo tuyo. Yo quiero ser tu discípulo, pero primero haz que yo pueda enterrar a mi padre. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dice? Sígueme, deja que los muertos se entierran los muertos. Podemos ver en esta palabra de que esto 그 2절 앞절에 es diferente. Lo que Jesús está pensando, siendo discípulo de Jesús, y es lo que esa persona estaba pensando, era completamente diferente. Si también vemos en el versículo 19, cuando le dice, cuando alguien viene, un escriba y le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús, ¿qué fue lo que dice? Las zorras tienen
guarida y las aves tienen los nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, respondió una cosa completamente difícil. Es completamente diferente lo que el Señor piensa al ser discípulo de Jesús. No es algo simple. 하늘의 비밀을 말씀하시는 Incluso también otro ejemplo es cuando vemos de que Jesús, cuando estaba hablando, enseñando a sus discípulos, cuando Jesús dijo, ¿qué fue lo que él dijo? Cuando dijo, el hombre tiene que comer del polvo, pues de la carne del Hijo del Hombre y la sangre. Entonces, ¿qué fue lo que dice en Juan 6:66? Desde entonces, muchos de sus discípulos, al escuchar esto, lo dejaron atrás y no andaron con él. O sea, lo dejaron a él. 아리마대 사람 Incluso, otro ejemplo, si vemos en Mateo 27:57, había un hombre rico de Arimatea que se llamaba José, 비밀리에 주님을 따랐던 자죠. que también él había sido discípulo de Jesús, quien era, pues, 사람도 제자예요. quien era también, era discípulo de Jesús. Pero incluso Judas Iscariote también era discípulo de Jesús. Podemos ver de que hay muchos discípulos. En toda la historia podemos encontrar a muchos discípulos. 에베소를 떠나면서 Pero entonces Pablo, al salir de Galilea, dijo a sus discípulos que le seguían, si vemos en Mateo 20:29, que nos dice, ¿qué fue lo que les dice a ellos? Cuando yo me vaya, vendrán ustedes lobos rapaces y no perdonarán, ¿qué? No perdonarán el baño. O sea, habrán personas que dirán y vendrán siendo mentirosos, diciendo, yo soy discípulo de Jesús, diciendo que ellos son, pues, que han aprendido de Jesús. Pero luego podremos ver lo que ellos verdaderamente vinieron a hacer. Podemos ver de que ellos eran discípulos, que ellos decían de que eran discípulos, 제자라 하지만은 진짜 pero no son verdaderos. O sea, hay falsos discípulos. Hay falsos discípulos 욕심이 가득 que ellos están llenos de esos deseos de la carne, de que constantemente ellos están pensando en eso, pensando en las cosas que ellos quieren. 잘 이루어지지 않으면 화를 내고 이렇게 Y cada uno de ellos, si no, pues obtienen lo que ellos desean, habrán personas que darán una gran dificultad a la iglesia o también dejarán a la iglesia. O incluso hay personas que pensarán en tomar a la iglesia. 또 그런가 하면 또 다른 부류의 사람들은 정말 주님이 부탁하신 영혼 구원의 Pero entonces, 두고 y hay otras personas que verdaderamente, si hay en contrario a esto, hay personas que primero escuchan a ese, tienen en cuenta ese llamado que les dio el Señor de salvar a los espíritus y sigue esto y piensan esto y llegan y hacen esa voluntad del Señor. Queridos hermanos, en este mundo podemos encontrar muchos discípulos de Jesús, pero entre ellos hay falsos y hay verdaderos y no hay muchos que son verdaderos discípulos de Jesús. Y la verdad, uno sabe y uno quiere ser verdadero discípulo de Jesús. Pero ¿será que lo somos? 여러분 진짜 Queridos hermanos, 제자들입니까? ¿será que ustedes son verdaderos discípulos? 제자들이란 Son los discípulos de Jesús. ¿Quiénes son? Son aquellos que han aprendido y han hecho la obra de Jesús. 부르셔야 되고요. O sea, primero tienen que ser llamados. 이루시는 일을 Y la verdad tienen que hacer esa obra que Jesús ha hecho y tienen que constantemente hacer esa obra que Jesús ha hecho. Tienen que llevar esa gracia de la salvación, 생명을 tienen que llevar esa redención y esa vida a las personas. Pero el solamente hacer esto no es ser verdaderos discípulos. 다 한다고 해서 El hacer toda la obra que Jesús ha hecho no es el ser todo completamente discípulo, sino que primero tienen que ser verdadero, 겸손해야 되고 tienen que ser humilde, 충성스러워야 tiene que ser fiel, 변치 않는 사람이어야 no debe cambiar. 또 사랑할 줄 Incluso tiene que saber amar, 사랑할 줄 아는 사람 tiene que amar. 다 사랑할 줄 아는 Aquel que tiene que saber amar a sus discípulos, tiene que hacer que amar a la iglesia, no solamente amarse a sí mismo. 어떤
사람이 있어요. 제자라고 하지만 Hay algunas personas que dicen que son discípulos de Jesús y digamos que esta persona no puede hacer bien la obra de Dios, pero no podemos decir que esta persona es pues verdadero discípulo. No podemos decir de que esa persona no es discípulo. ¿Por qué? Porque esta persona en él tiene esas diferentes personalidad y tiene esas diferentes características que son de Jesús, que tiene su corazón y es verdadero y es fiel y es humilde. Entonces esta persona está ayudando a la iglesia, aunque él no tiene esa fuerza para poder predicar fácilmente. Y la verdad, aunque él pues si este discípulo es verdadero, si verdaderamente es fiel, si está dando buenas obras, si es haciendo ayuda a la iglesia, entonces esta persona a través de él es hecha la iglesia. A través de él puede hacerse la voluntad de Dios. Si es verdadero, si es fiel, si da por su vida como sacrificio, entonces esto en sí es el llevar el evangelio. Esto en sí está predicando y así es como la iglesia puede ser edificada. Los discípulos de Jesús, si ellos se alejan de Dios y si se alejan de la iglesia y si incluso se alejan de esas características de Jesús, si estas personas tratan de sobrepasarse pues y darse a sí mismos y la verdad tratando de salirse a sí mismo y la verdad tratando de solamente pensar en su exterior y en sí mismo, entonces, estas personas, ¿qué beneficio pueden ser para la iglesia? ¿Qué beneficio pueden ser ellos siendo discípulos de Jesús? Los verdaderos discípulos son aquellos que no son personas que reciben algo beneficioso de Dios. ¿Por qué? Porque los verdaderos discípulos, la verdad, se entregan a sí mismos para poder glorificar a Dios. Y la verdad, no son personas que reciben algo de Dios para poder actearse a sí mismos, sino que conocen el corazón de Dios, conocen el pensamiento de Dios, que se parecen al carácter y al pensamiento de Jesús, dándose a sí mismos, siendo personas que han sido enviadas por Jesús, siendo fieles. Los verdaderos discípulos hacen la obra que Jesús ha hecho, aunque ellos mismos se sacrifican, aunque ellos mismos no están recibiendo ningún beneficio, ellos se entregan a sí mismos para hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, nosotros no podemos interpretar nuestra vida como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque el Señor, que nos dice a nosotros, como dice en 1 Pedro 2:9, que nosotros somos linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos está diciendo, y nos ha anunciado para que sean las virtudes de aquel que os llamó en la tiniebla de su luz admirable. Nosotros somos escogidos de Dios y nosotros somos quienes anunciamos la virtud de aquel que nos ha llamado. En este mundo hay muchas personas que son falsas. Hay muchas personas que no llevan la verdad. Son personas que son falsas. Y la verdad, y piensan y tienen pues diferentes estándares de ser discípulos de una forma pues incorrecta. Pero queridos hermanos, no tomemos este estándar, sino que cada uno de nosotros, la verdad, seamos verdaderos discípulos. Y les bendigo en nombre de Jesús, que sí sea. Aleluya. Aquellos que son llamados también llaman a otras personas.
효과적으로는 주님이 Y así, si vemos este efecto, 그런 것입니다. podemos ver de que el Señor es aquel que los está llamando. ¿Por qué? Porque Jesús llamó a estas personas. Esto es el tener discípulos. 처음에 예수께서 그의 제자들에게 하신 일로 이례적으로 Y nosotros, esto es algo que no ha sido hecho solamente a los discípulos al llamarlos a ellos. No fue hecho una solamente vez, sino que fue hecho constantemente. Si vemos en Mateo 28, 19, que nos dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo que ellos puedan guardar todo lo que yo les he dicho. 이렇게 각 세대들이 해왔던 것처럼 우리도 교회가 Así de esta misma forma, como todas las generaciones han hecho, nosotros como iglesia tenemos que llevar la palabra del Señor, ser discípulos de Jesús. Pero entonces, hay algunas personas que en medio de esto se alejan de la iglesia, pero esto es algo que nosotros no podemos parar. Pero la verdad es que nosotros no sabemos quiénes son las personas que caerán o las personas que verdaderamente recibirán la salvación. Por eso todos nosotros tenemos que tomar a todas estas personas. E incluso entre los discípulos de Jesús 문제인 것 같습니다. 그런데 cayeron. 힘겹죠. Pero entonces, si al pensar en esto, la verdad nosotros podemos ver de que podemos pensar y nos duele el corazón, pero habrán personas que no caerán solamente por caer, sino que ellos también lastimarán a la iglesia como lo hizo Judas Iscariote. Pero queridos hermanos, nosotros no podemos dejar a un lado esto y pasar esto a un lado sin tener ningún interés, sino que las personas que escuchen la voz de Jesús, aquellos que quieren vivir a través de la palabra del Señor, estas personas que han venido delante del Señor y quieren llevar esa palabra, tenemos que entrenarlos, tenemos que alimentarlos de la forma correcta para que estas personas sean fieles, que no cambien, sean verdaderas personas. Tenemos que entrenarlos de esta forma para que así 개인의 문제들이 아닌 no piensen solamente en el problema de cada uno de ellos, sino que ellos puedan formar a la iglesia, para que la iglesia pueda ser formada y edificada. Sean verdaderos discípulos, sean discípulos admirables, 하게 채우는 para que así podamos formar a estos discípulos. Y así es como nuestra iglesia tiene que ser. 오늘날에는 전도도 쉽지 않아요. En el día de hoy podemos ver de que el predicar y el evangelizar es algo muy difícil de hacer y ya no es fácil ir a la calle y predicar a las otras personas. 환경이 Y nosotros podemos ver de que ya ahora es completamente diferente a lo que era el pasado. Y podemos ver de que el predicar es algo difícil de hacer ahora. Pero nosotros tenemos que pensar en cómo tenemos que predicar. 기회를 찾고 하고 Nosotros constantemente tenemos que pensar en cómo predicar y hay formas para hacerlo. Y así es como nosotros tenemos que aplicar esto. 빨리 재빠르게 앞서서 Tenemos que hacerlo rápidamente. 사람들이 쭉 오면은 미리 성남교회가 ¿Por qué? Porque así, para que nosotros no nos atrasemos, sino que nuestra iglesia muy organizadamente tendremos que hacerlo. 전도 잘하시는 분들이 있어요. Nosotros en el pasado podemos encontrar muchas personas que predican de gran forma, que han recibido este don de Dios de predicar. Y la verdad, estas personas pues predican, si predican, traen hermanos muy fácilmente. 다른 분들도 양성하고 Y así 들을 잘 연구하고 nosotros tenemos que pensar en estas diferentes personas y así poder ser pues esa iglesia que predica. 우리가 사람을 전도해서 데려오면은 Y así nosotros, la verdad, nosotros no solamente tenemos que traer a personas a la iglesia, sino que tenemos que entrenarlos para que seamos verdaderos cristianos, seamos verdaderos discípulos de Jesús, fieles discípulos de Jesús. Y les bendiga, hombre de Jesús, que así sea. Aleluya.
아버지께서 예수를 보내시고 De la misma forma como el Padre envió a Jesús y le dio ese deber a Él, y de la misma como Jesús ha hecho a sus discípulos y los discípulos a sus discípulos, y así de esta misma forma nosotros tenemos que ser esos pescadores de hombres, y así esto tiene que hacerse en nosotros para que Dios pueda usarnos a nosotros y así dar gloria a Dios, y así espero que sea en nuestra iglesia. Aleluya. Y así nosotros podamos recibir ese honor de Dios, y así hasta último momento nosotros no perdamos a ninguno que Él nos ha enviado. Y así nosotros salvaremos a ellos, y así para que esa obra, esa determinación de Jesús pueda estar en nosotros, y así tengan ese testimonio en nosotros y ese resultado en nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento, oremos con todo fervor. 정말 열심을 다해서 기도하시기 바랍니다. Y para que nosotros oremos con todo fervor, para que Dios nos ayude a nosotros. 부르시고 택하신 제자들에게 ¿Por qué? Porque nosotros verdaderamente tenemos que ser verdaderos discípulos de Dios, son discípulos fieles, aunque es algo que el mundo no desea, para que ese nombre pueda ser algo que Dios desea, para que Dios ayude a nuestra iglesia Songna, para que Dios nos tome a nosotros como verdaderos discípulos y Él nos ayude. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 역사하시고